aquí para saludar a un buen amigo, al profesor Alejandro Villegas, preparador físico en su momento de equipos como Belén, Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, la Selección de Costa Rica y otros donde ha tenido la buena experiencia. Para Eladio Cascante, saludos y para él un agradecimiento aquí que esté con nosotros en alpieldeportiveradorera.com. Profesor Alejandro Villegas, qué gusto aquí junto a Nicole Jiménez Chávez de saludarlo, mi buen amigo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Everardo y Nicole y a todos los que estén en sintonía de su prestigioso programa? Siempre es un buen estímulo para mí poder entrar y conversar de esa materia que nos gusta a todos, que es el fútbol. Profe, preparador físico, ¿verdad? En clubes, en selección nacional, hace un rato no trabaja. A veces los preparadores físicos tienen eso, ¿verdad? Dependen de los entrenadores, de los grupos de trabajo. Antiguamente a veces los preparadores se quedaban en los equipos, pero ya se hizo aquello que los entrenadores traen su paquete. ¿Cómo vive esa actualidad del profesor Alejandro Villegas con toda la experiencia, la formación que usted ha tenido y que le permitió tener importantes incursiones en el fútbol de Costa Rica? Bueno, sí, mi último equipo fue Alajuela en la época de Benito Floro. De ahí en adelante ya me desvinculé, aunque yo digo que no me he retirado todavía. Si apareciera algo interesante, pues uno lo analiza a ver si puede llegar a concretar y trabajar con algún técnico. Y con relación a lo que usted dice, sí, los técnicos generalmente se casan con su equipo de trabajo y eso es normal porque creo que es una forma de convivencia, de conocernos, la misma forma de trabajo, entre otras, y eso pues crea ese vínculo para intentar sacar los resultados y los objetivos que se planteen como cuerpo técnico. Usted hizo mundiales con Costa Rica 2002-2006, profe, y luego la experiencia de trabajar al lado de un ex técnico del Real Madrid, ¿verdad? Como Benito Floro, ex técnico también de la selección de Canadá. ¿Qué aprendió de Benito Floro? Bueno, yo creo que de Benito Floro, La verdad, profe. sí, sí, algo que me gustó y que creo que uno tiene que sacar el provecho de las cosas que considera que son buenas. Era la forma meticulosa de su trabajo, lo de la planificación, y eso a veces, no con todos los técnicos, es lo mismo. Él era él era un entrenador de mundo y como tal había pasado por clubes muy importantes y por supuesto que el hecho de estar en el Real Madrid le abrió muchas puertas y creo que cuando yo pude convivir con él y trabajar con él, que me dio toda la confianza como profesional, pues yo intenté aprovechar al máximo. Profe, cuando usted dice, le enseña la planificación, es todo lo que tiene que ver con los periodos de entrenamiento, el día a día, el escalar el equipo en la pretemporada, el grado de mantenimiento, porque si bien el preparador físico es el responsable, el técnico es el jefe del preparador físico y ahí a veces ustedes pueden tener problemas. Bueno, también eso conlleva su cierto trabajo. Por supuesto que todo lo que concierne a la planificación es un tema muy amplio, es muy importante y hay que trabajarlo con sumo cuidado porque de ahí se pueden dar los éxitos o los traspiés en los equipos. Con relación a esa parte que usted dice, de la convivencia y el hecho de que el entrenador crea en el trabajo del físico, tiene que ver mucho cómo se vayan dando los resultados. Se dan, si usted es un equipo que en la cancha tiene esas cualidades, las cuales por lo general le pide a uno el técnico le dice, ¿cómo quiero yo un equipo? Quiero un equipo que marque todo el partido, quiero un equipo dinámico, quiero un equipo que sea más veloz.
Entonces uno se alinea a esas cosas, pero por suerte yo he tenido esa posibilidad de trabajar con entrenadores que que han sido muy abiertos y han creído mucho en mi trabajo y creo que en su momento obtuvimos buenos resultados. Profesor Alejandro Villegas es preparador físico de la selección de Saprissa de la Liga. Usted trabajó con Alexandre Guimaraes como entrenador. ¿Qué puede decir de Guima? ¿Cómo sitúa esa experiencia Alejandro Villegas? Bueno, para mí la experiencia ha sido lo mejor que me ha pasado en toda mi carrera deportiva. Y lo quiero plantear así porque creo que eso es parte de las anécdotas y de la historia. Yo llego a trabajar con Guima por pura coincidencia. A Guima le habían dado el equipo de Belén Pedregal, Macho Zamora, que en su momento era el dueño del equipo. Yo lo entrenaba a él por aparte y a su señora esposa y a los hijos. O sea, ellos tenían ese vínculo conmigo como persona que ayudaba, digamos, como un personal. Y un día estando durmiendo en mi casa, sonó el teléfono y me dijo, Alejandro, usted tiene que venirse para Pedregal porque usted es el nuevo preparador físico del equipo. Y yo le dije, no, ¿cómo es eso? Que yo soy el preparador físico. Hay un preparador físico y ahí está Guima y yo no sé si él querrá trabajar conmigo y bueno, las cosas que se dan, ¿verdad? En este tipo de conversaciones. Me dijo, no, yo soy el que mando aquí y usted viene mañana y se presenta a las 8 de la mañana para que eh, hable con Guima y se pongan en contacto y de acuerdo con lo que él quiere para que trabaje para el equipo de Belén Pedregal. Bueno, yo me presenté a, al Pedregal, conocí a Guima, nunca había tratado con él anteriormente. Pues ahí hicimos mancuerna y creo que fue una buena concatenación de ideas. Guima era en ese momento su primer equipo y yo también tenía la posibilidad de entrenar un equipo por primera vez en primera división. Había trabajado en la segunda, pero nunca había trabajado en primera. Y bueno, compaginamos bien y las cosas nos salieron bien. De ahí que hice Junta y pasamos a Heredia un año, después a Saprissa, Comunicaciones de Guatemala y dos mundiales, que fue Corea-Japón en el 2001, 2002 y Alemania 2006. Posteriormente volvimos a Saprissa, no nos fue muy bien, salimos, estuvimos en México, en Dorados de Sinaloa, y el último vínculo que tuve con Guima fue en la República de China con un equipo del Tianjin, que era un equipo de primera división, en donde también tuvimos una gran experiencia, tanto de trabajo como cultural, porque de verdad que esas cosas a uno como persona también lo marcan. Sí, desde luego, y más cuando estamos hablando de cultura milenaria como China. Profe Alejandro Villegas, 2002-2006, Costa Rica. 2002, un gran equipo, una gran generación. 2006, el equipo más gastado, costó la clasificación al Mundial y también el Mundial fue más difícil. ¿Qué, qué conclusiones saca usted de esas dos experiencias, Alejandro Villegas, como preparador físico en esos mundiales con Costa Rica? Bueno, como clímax de esa pregunta, le diría que fue el cambio generacional el que afectó mucho a la, al equipo del 2006, el de Alemania. En, en el 2001-2002 nosotros teníamos un equipo, como dicen los relojeros, bien aceitadito y se conocían muy bien la idea del técnico. Eh, Estaba todo el mundo alrededor del equipo, estaba súper convencido. Lastimosamente, por esas cosas que se dan en el fútbol, no pasamos, que creo que no merecimos haber pasado, porque si usted hace un análisis, ¿no? Bueno, fue el único que le hizo goles a Brasil, y al final Turquía estuvo ahí en las finales
y nosotros por un gol prácticamente quedamos afuera. Tuvimos la gran opción, faltando pocos minutos con Winston Park. Ahí andan los videos y uno los ve y dice, ¿cómo es posible que el goleador falle en ese momento? Pero bueno, son cosas del fútbol y uno tiene que saber de la historia también, ¿verdad? Profe, nada más un detalle, cuando lo escucho y se queda en la parte de atrás de la silla, lo oigo mejor que cuando se acerca. Algún aspecto ahí con el sonido que vale la pena resaltar. La generación 2002 versus la generación 2006 y lo que experimentamos en aquel momento con la selección de Costa Rica. Profesor Alejandro Villegas, usted ha trabajado en la liga y en Saprissa. Son momentos históricos, climas, contextos, aficiones, diferencias, mi querido amigo. Pues pucha, que me la puso difícil ahora. Se No, la puse redondita, fácil. no me la dejó brincando, me la dejó muy atrás. No, son dos clubes con, con muchas, con mucha afición. Vamos a decir que el 50 el 50, para no decir que 60-40, como dice a veces la gente. No, son dos equipos con una trayectoria grandísima, histórica y bueno, con Saprissa tuve la opción de trabajar más tiempo. Trabajé 6 años, de los cuales obtuve 2 campeonatos, 2 consecutivos, creo que en el 99-2000 y en el 2000-2001, bajo la dirección de Guima también. Eh, me parece que el contexto cuando llegué a Alajuela fue muy diferente porque para mí los jugadores no llenaron las expectativas de lo que quería el técnico y a veces se ha dicho que fue el técnico el que no sirvió, pero eh, como profesional yo quiero también revertir un poco eso porque nosotros no teníamos jugadores, ya teníamos jugadores que iban prácticamente en salida y los nuevitos no cumplieron con las expectativas. Usted sabe muy bien como conocedor de fútbol que a los pinos nuevos hay que darles tiempo para que crezcan y tengan todas esas experiencias que al final tienen los grandes jugadores de largas trayectorias. Entonces, sí, lo tengo que enfocar desde ese punto. Con Saprissa fuimos más exitosos, pero en Alajuela me tocó ir ahí eh, arrastrando esa corriente que creo que todavía no se ha podido superar desde hace que 10 o no sé cuántos años que vienen padeciendo este problema de que no se concretan los famosos títulos. Sí, los campeonatos nacionales. Profe, usted ha trabajado con muchos jugadores y cuando uno trabaja con muchos jugadores, a veces ve ciertos jugadores y dice, no, este tiene una clase, es extraordinario, es fuera de serie. Con alguno de esos que usted tuvo la oportunidad de elaborar, puede citarlos. Que usted diga, este es un crack, este es un jugadorazo. Porque están los jugadores normales, pero está aquel que es otra cosa totalmente. Yo creo que vamos a coincidir porque este es un jugador que muchos costarricenses han hablado muy bien de él y en su momento de verdad que fue un fenómeno para mí, Carlitos Castro, lateral izquierdo, se llevaba a la maravilla con Wilmer López. Yo creo que podían haber jugado con los ojos cerrados, tapados ahí con una venda y se encontraban en la cancha. Carlos Castro con una humildad tremenda, pero con un despliegue físico que pocas veces se ha hablado de él, de los que yo valoré y que me encantaba como era su respuesta en la cancha. Humildad, ¿por qué? Porque esto es una anécdota linda, se la voy a contar, ya que estamos aquí en confianza. Estábamos en el Mundial del 2002, que para mí ahí fue el mejor jugador. Eh, yo me imagino que usted recuerda las jugadas con Carlitos, pero
le voy a contar esta anécdota. Usábamos un bus, el bus nos recogía en el hotel y nos subíamos al bus. Carlitos era de los últimos que entraba al bus y un día estaba yo sentado con Guima porque compartía asiento con él y pasó Carlitos con una bolsa como de palí y en la bolsa de palí llevaba los tacos y sus cosas personales. Y, y me dice Guima, vuelva a ver el maletín que lleva Carlitos. Bueno, esas son cosas también que uno recuerda, un tipo sumamente eh, educado, comprensivo, respetuoso en la cancha, pero igualmente puedo citarle algunos otros jugadores como el mismo Alonso Solís, que Guima me comentaba, ese no tiene, ese tiene en el pie un guante de béisbol a como bajaba la bola. Wilmer López, toda una institución, el Paté Centeno, que tengo que, nombrarlo, y así le puedo decir muchos jugadores, Víctor Cordero, un caballero en la cancha, en el compás, digamos, de la selección, también me acuerdo de Steven Bryce, que tenía una capacidad física que creo que hacía pareja y los resultados eran muy parecidos entre Carlitos Castro y, y Steven Bryce. Y ni qué decirle de los hermanos Drummond, que esos fueron unos atletas completos, eran corredores de, creo que de 200 y 400 metros, o sea, entonces cuando estaban en la cancha y uno pedía un trabajo físico que era de alto nivel, un trabajo, por ejemplo, de tipo anaeróbico, donde hay una capacidad alta de trabajo, ellos eran tremendamente explosivos, eran esos jugadores que uno desea no tener dos, sino tener como los 27. Pero bueno, eso es parte de lo que se va desarrollando y de lo que uno va viendo en los diferentes terrenos de juego. Profesor Alejandro Villegas, aquí en Al Pie del Deporte y Dorera.com. Mi amigo Otto Alberto Hernández en actual 107.1, la FM grande de Costa Rica. Profe, y ahora que estamos hablando aquí junto a Nicole, usted vivió la época de entrenar en el 2002 a un guardameta con una velocidad de reflejos única. A veces lo afectaban las lesiones en la rodilla, pero que se veía con un panorama extraordinario. Después, lamentablemente, tomó aquella fatal decisión por temas personales de suicidarse. El guardameta guanacasteco Lester Morgan Suazo. ¿Qué recuerda usted de Lester? Bueno, Lester lo recuerdo muy bien, la gira con nosotros Profe, para atrás, un toque para atrás. Ahí suena mejor. como No, como un ruido. a mitad de camino, véngase un toquecito. No tan cerca, Mira, no tan lejos. Ahí, a ahí, ver, ok, ahí oigo. ahí está bien. Muy bien. Hablaba de Lester. Lester lo conocí muy bien. Bueno, primero nosotros hemos hecho una visita a Japón, como en menos de 15 días visitamos 2 veces Japón. Creo que se llamaba el torneo de Kirin, si no me equivoco, que por cierto lo ganamos. A ver, Profe, profe, nada más Japón. un toquecito como a la posición que tenía original, porque vieras cuando se acerca a la cámara, el sonido no es el mejor. Ahí cualquier cosa. Vamos a Ajá. ver. Ahí está bien, amigo, échelo. Ok, decía de que el este nos había acompañado en esos 2 viajes a Japón. Bueno, uno que fue a la Copa Kirin, que habíamos estado, y después ya que en la parte del Mundial. Y ese era otro fenómeno. A ese no le voy a decir que era un crack, era un gato, porque de verdad eh, el hombre volaba, tenía unas capacidades tremendas. Si Gabelo Conejo me está oyendo, probablemente va a coincidir conmigo.
jugador rapidísimo, jugador con unas condiciones. Lamentablemente a veces la vida nos pone callejones diferentes y los tomamos probablemente sin darnos cuenta que no es lo mejor, pero eh, lastimosamente perdimos un gran portero, un gran atleta que probablemente estaría dándose o se hubiera dado de tú a tú con lo mejor y inclusive creo que hubiera sido un portero de exportación. Eso pensábamos. Aquí con Nicole también llegó Diego Luna. Nicole aquí con el profesor Alejandro Villegas. Muy buenas tardes, Alejandro, Nicole Jiménez, cuando ya estamos de regreso en Radio Actual 107.1 FM y por el Facebook Live. Mi pregunta va más sobre lo que usted puede observar del fútbol moderno, que lo vemos que es un fútbol bastante intenso, donde los jugadores, que usted lo mencionaba con los hermanos Drummond, ahora los jugadores tienen que hacer eso, ¿verdad? Atletas completamente. ¿Qué cree usted que le hace falta al fútbol nacional para seguir desarrollando al futbolista rumbo a ese camino de que sean ese atleta que hoy vemos en el fútbol de élite? Bueno, sinceramente mi pensamiento es que nosotros tenemos que agarrarnos de las armas científicas que hay ahora en los entrenamientos o para entrenar. Antes estábamos muy limitados, ahora usted ve que todos los jugadores usan un GPS, el preparador físico llega al camerino y se dará cuenta cuántos metros ha corrido ese jugador, cuántos saltos, o sea, puede medir niveles de potencia, niveles de velocidad, niveles de resistencia, de fuerza, etcétera. Y con eso se pueden tomar decisiones más inmediatas. Y por supuesto que coincido totalmente con usted, Nicole, de que el futbolista debe ser primero atleta. Voy a poner un ejemplo vivo. Y perdón que lo use, pero es lo que veo o estaba viendo ahora en las finales del campeonato nacional, el cubano Paradela, que decía él en algunas entrevistas que él había jugado, había sido corredor, pues había practicado el atletismo en Cuba, había practicado el béisbol, si no me equivoco, y posteriormente futbolista. ¿Por qué traigo a colación a este jugador? Porque en la cancha, si somos conscientes y conocedores un poquito de lo que es un despliegue físico, era un jugador que iba y venía, que su entrenador en algún momento inclusive lo ubicó en puestos que no eran los habituales de él, y ustedes lo vieron, por ejemplo, en la final, cómo defendía y atacaba. Salió el gerente deportivo, que ahora no recuerdo muy bien su apellido, el español, y dijo que este tipo manejaba niveles de porcentajes de grasa de 8 o de 7, que eso es vital, eso lo manejan los grandes atletas, consumos de oxígeno altos y que por supuesto estos valores le permiten, por ejemplo, al entrenador o al mismo preparador físico hacer de él un jugador que sea más productivo en la cancha y por ende esto beneficia al club en su totalidad. Profe, aquí llegó también Diego Luna, que ahora le puede hacer alguna consulta. Yo quisiera preguntarle, porque usted tiene que haber oído también las exposiciones que ha hablado sobre temas de preparación física entre los jugadores que van al exterior y los que juegan a nivel local, del técnico Gustavo Alfaro, en la parte de musculación, y cómo Costa Rica se ve obligada a una renovación por tema de edades de jugadores. Pero no es solo por tema de edad de jugadores, es por tema de rendimiento físico, de recorridos, de la utilización de los espacios. ¿Qué tipo de comentario tiene usted como un especialista, Alejandro Villegas, en la parte física de lo que dice Alfaro y lo que estamos viendo con la selección de Costa Rica, que es la más joven en la Copa América que se inaugura hoy? Sí, claro, coincido totalmente con él porque nosotros tenemos que tener ese desarrollo.
no aquel cuentico de que tenemos que ir a Francia o a España o a Inglaterra y que los jugadores ahí llegan con unas debilidades o con unas falencias totales en fuerza, porque a veces, y quiero hacer énfasis en esto, porque a veces, Gerardo, no es culpa solo del preparador físico, es culpa también a veces del técnico que no cree. Yo creo que ya estamos erradicando del fútbol este tipo de pensamientos de los técnicos. O sea, el técnico también tiene que saber de la parte fisiológica, de la parte anatómica, de todo lo que concierne ser un preparador físico. O sea, el preparador físico es como el científico en el fútbol. Es el que conoce, es el que sabe de que si se puede hidratar, que si no se puede hidratar, que cuántos kilos pierde en el calor, que cuánto debe de comer, etcétera, el descanso. A veces uno coincidía o no coincidía porque el técnico podría decir, no, yo no creo en que tengamos que hacer potencia y tengamos que hacer fuerza durante la semana. Vale que ya ese término se está cambiando, pero igual yo sigo oyendo que nuestros jugadores han llegado a Europa y no se han podido, no han podido consolidarse porque el nivel físico es demasiado endeble. Y eso, usted sabe que a ese nivel y el fútbol actualmente es demasiado físico. Usted tiene que rendir o rendir. Claro, hay jugadores que también uno los ve con unas cualidades físicas, pero ya porque traen ese ADN interno y que usted los ve y que con poquito usted dice, ese se va a perder de vista, porque también está esa parte de la genética es importante en el fútbol, pero coincido totalmente con el profe de la selección, porque tenemos que mejorar todos esos campos en Costa Rica. Sí, buenas tardes, don Alejandro. Un gusto saludarlo por acá en Al Pie del Deporte. Diego Luna, le hace la consulta. Digo una cosa, es que hay una disyuntiva porque aquí, ¿qué se ha ganado en el fútbol nacional con la llegada de los populares aumentados centro de alto rendimiento, ¿verdad? Porque mucha gente dice que los encasilla, que eso solo es exclusivamente para semilleros futbolistas, pero yo siempre he entendido que esos centros de alto rendimiento en la élite siempre han sido especialmente para la preparación en mejores condiciones de los primeros equipos. Bueno, buenas tardes, Diego. Bonita pregunta esa, porque de verdad que ahora está en boga los famosos ese tipo de centros, ¿verdad? Yo creo que no es que del todo esté mal. Lo que pasa es que el objetivo creo que debe de desviarse un poquito. Si queremos no estar torneo a torneo haciendo esas contrataciones de jugadores por aquí, por allá, y tráigame este y tráigame el otro, porque al final, si lo que queremos, por ejemplo, del CAR, es que los jugadores se inicien, o sea, aquellos jugadores que tienen ciertas cualidades, que tienen esa genética de la cual yo hablaba, y que tengan detrás de ellos personas que sean de verdad bien preparadas para poder dirigir este tipo de trabajo, no tendrían los grandes equipos o los equipos de Costa Rica que estar trayendo tantos jugadores del extranjero o andar buscando jugadores cuando tenemos esas escuelas o tenemos estos centros que serían de formación. Ahora, probablemente también me puede decir alguien de los que tienen centros o sea, estos centros de rendimiento. Bueno, ¿y qué sabe usted de lo que nosotros estamos haciendo internamente? Probablemente que sí, que me puede decir eso. Pero ¿cuánto tenemos que esperar para ver jugadores rápidamente? Voy a poner un ejemplo. Alajuela acaba o por lo menos Guima, ve un jugador, el central,
Jalen Mitchell. Jalen Mitchell, y lo ve ahí. ¿Y quién le habrán dado oportunidad previo a eso? Yo no me acuerdo haberlo visto jugar. Guima lo trae, probablemente tiene un buen ojo, ve al jugador, le gusta, lo trae, lo pone, y hoy también está en Estados Unidos con la selección de Costa Rica. Entonces, no sé, eso es una buena disyuntiva de lo que se hace en el CAF, pero tener claro cuál es el objetivo. O sea, tenemos que tener objetivos con jugadores, diría yo, a corto, a mediano y a largo plazo. O sea, porque si ya tenemos un tiempo de estar desarrollando muchachos, probablemente que nosotros necesitemos ya decir, bueno, este jugador ya tiene las condiciones como para que haga una prueba con el equipo de primera. Claro, yo no sé si habrá gente que está diciendo, Alejandro está hablando paja, porque no sabe que ya nosotros lo tuvimos en la primera, pero yo nunca lo vi, o sea, nunca lo vi. Estuvo en Guanacasteca, profe, muy poco, pero estuvo y luego la liga lo compró ahí. Tenemos las 12:48 en Al Pie del Deporte y BradDorrera.com, aquí en Actual 107.1, la FM grande de Costa Rica. Una última consulta, profe Alejandro Villegas. ¿Qué importante es un conocedor en un campo como el suyo en la formación de jugadores, verdad? Allá abajo, donde salen los buenos jugadores como le veo a Argentina, a Uruguay, a Brasil, en esta parte de América, Colombia, Ecuador, por ejemplo. Bueno, yo voy a ser crítico en esto y ya yo he cambiado mi postura un poco. Yo creo que en Costa Rica tenemos muy buen semillero de jugadores. O sea, tenemos que ir a las costas, tenemos que ir al lado de Guanacaste, tenemos que ir por el lado de Guapiles, etcétera. Regiones del país que a veces sabemos que hay buenos atletas y que pasamos desapercibidos con la observación de sus talentos. Pero también debe de haber gente bien preparada en el campo. O sea, yo no coincido que ahora cualquiera hace ahí un par de cursitos y ya es entrenador y ya le dan los altos rendimientos y le dan las juveniles y etcétera, etcétera. O sea, la formación académica es muy importante. Nosotros tuvimos una formación académica universitaria donde pasamos muchas cosas y que posteriormente nos mandan al campo a poner en práctica esas cosas. Que fallamos, que tenemos cosas que aprender, por supuesto, pero que esos entrenadores deben de tener o deben de ser un cuerpo interdisciplinario donde esté el preparador físico, que para mí es importantísimo, que esté una nutricionista, que esté un doctor, que esté un fisiólogo, y ni qué le digo, que el entrenador también tenga los conocimientos no básicos, yo diría que no básicos, tiene que tener conocimientos bien adelantados en lo que es el entrenamiento, en cómo se ve el entrenamiento actual, porque el entrenamiento actual ha cambiado tremendamente con relación a los equipos como se entrenaban antes. Por ejemplo, yo quiero hacer alusión a una frase de un preparador físico que yo he sido como muy fan de él en su momento, que era Paco Seirulo, preparador físico del Barcelona, cuando el Barcelona ganó todo. Este Paco Seirulo nos hizo ver que la preparación física tenía que tener un cambio radical. ¿Cuál era ese cambio radical? Que nosotros, y yo me voy a incluir un poquito, no en su totalidad, pero que nosotros en las primeras, en los años 80 y resto para adelante, comenzamos a hacer pretemporadas y nos íbamos a las playas o nos íbamos a la montaña y aplicábamos ahí trabajos demasiado fuertes, eran pretemporadas en donde los jugadores llegaban a los primeros juegos como cocodrilos, súper tiesos, y ahora intentábamos
en un par o 3 semanas llenar todo el tanque para una competencia anual, o sea, una temporada. Seirulo dice que eso está fuera del contexto. O sea, usted como persona conocedora tiene que ver ahora que nosotros debemos preparar para los eventos. O sea, estamos trabajando más a corto plazo. O sea, ya no es decir, en junio se termina el torneo y yo tengo la punta o la puesta en punta en junio, y aplicaba toda una serie de trabajo fuertísimo desde la pretemporada, y después en la etapa, digamos, en la temporada, éramos muy ahí endebles porque nos tocaba hacer mucho de calentamiento y tocar esto y tocar eso. Ahora la preparación es diferente. Desde que arrancamos con la pretemporada, es una pretemporada donde por supuesto que el balón juega o sea, es importante utilizar el balón en todas las actividades, pero no necesariamente solo eso. Ver cómo es que ya el trabajo científico nos dicta para nosotros poder desarrollar jugadores más funcionales, más utilizando, por ejemplo, los trabajos de fuerza, no como para gladiadores, sino como para un jugador que debe de correr o hacer en la cancha determinado número de acciones explosivas, y que eso es lo que puede en algún momento hacer el cambio en un partido X. O sea, ya tenemos que ver eso desde un punto más científico. Por eso yo decía, las armas o las cosas a nivel científico que están ahora dentro de los equipos hacen la gran diferencia cuando nosotros queremos competir. Mi estimado profe, muchas gracias aquí por haber estado con nosotros en Al Pie del Deporte y everaldoherrera.com y hacernos llegar sus observaciones, su experiencia y tanto rato de Alejandro Villegas. Varios amigos le envían saludos y por supuesto que también nosotros se lo ratificamos aquí, profe. Así que ha despertado buenas sensaciones en gente que sabe de fútbol y que lo acompaña. Muchas gracias, Alejandro. No, muchas gracias, Everardo, y gracias también por la oportunidad, y a Nicole y a Diego. Siempre es un placer compartir con ustedes y con la linda afición que tenemos en Costa Rica por el fútbol. Un abrazo para todos. Profe, y el que quiera ir a jugar fútbol allá en la Ribera de Belén, centro y gol, ¿verdad? A la pucha, de Everardo, ahora sí le quedé mal con eso. Vieras que tuvimos un cambio radical. Ahora lo que tenemos son unas canchas de pádel. Ya como que habíamos cumplido con el ciclo del fútbol, del fútbol indoor, y ahora hicimos ese cambio. Entonces, los invitamos muy bien o sea, con mucho gusto que vengan, pero ya no a jugar fútbol, sino a jugar pádel. Bueno, profe, muchas gracias. Aquí un agradecimiento para todos. Con Diego Luna, que ha estado con nosotros también, Nicole Jiménez Chávez. Dígame, Dieguito, aquí para terminar, 30 segundos. Antes de irnos, nota exclusiva. Liga Deportiva Alajuelense estaría negociando con Cristian Gamboa. Cristian Gamboa está muy adelantada en las negociaciones y sería otra de las incorporaciones que podrían llegar a Liga Deportiva Alajuelense, ¿verdad? Está interesante ese detalle, ¿verdad? Como se está armando el equipo del Guardiola Tico, don Alejandro Villegas, así le digo yo a Guimaraes, el Guardiola Tico, Alexandre Borges Guimaraes. Sí, ya se armó de izquierda y de derecho, ¿verdad? Matarrita y ahora este muchacho. Bueno, que le traiga buenos dividendos al profe Guima. Gracias, profe Alejandro Villegas.